Bueno, saludo a los hermanos y a los amigos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos en este programa donde estamos hablando de los cambios, de las modificaciones de los versículos, de los profetas menores. Cuando se dice mayores o menores es por el volumen del libro, no por la palabra. La palabra de Dios es igual, por una oración o un libro enorme lo mismo. Pero se define mayores o menores por el volumen del libro, solamente eso. Aquí vamos a ver cómo agregaron cuestiones del mundo espiritual en esta versión de la Biblia, Reina Valera 1960. En Sofonías, capítulo 1, verso 5, dice así: y los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Milcom es una deidad de los amonitas, pero que estaba en Jerusalén, en Israel, en Samaria y en todos esos lugares por la apostasía de Israel. Pero allí estaba originalmente, Dios habló, Dios lo mencionó, no. ¿Y por qué está ahí? Bueno, lo insertaron, lo agregaron para que sacaron todo el resto de la espiritualidad. El 90% había que dejar algo extraño por ahí. Veamos de dónde, qué dice el Textus Receptus donde dice, y juraron por Milcom. ¿Qué dice el Textus Receptus? Y jurando por su rey. Dios no habló el nombre, no lo mencionó nada. De esta manera insertan cosas, ¿vi? Uno habla, puede buscar información, predicar, informar sobre esa deidad y nunca existió ahí en el texto. Vamos ahora a Sofonías capítulo 3, verso 1, versión Reina Valera 1960. Vamos a ver cómo Dios mantiene su lenguaje y el que tenemos hoy modificado. Ay de ti, ciudad rebelde. En esa oración está la modificación. Y contaminada y opresora. ¿Qué dice el Textus Receptus? Ay de la ciudad ensuciada y contaminada y opresora. Dios sigue hablando de su lenguaje para que el pueblo entienda, el común del pueblo entienda, todo el que escuche, porque ahí escuchaban más que otros porque pocos sabían leer y escribir. Ay de la ciudad ensuciada, pero si le ponían rebelde, chao, ¿cómo hacía para vincularla? Por palabra, nada. Bueno, esa es la idea ayer y hoy. Modificar que no se entiende y sea una confusión. Profeta Ageo capítulo 2, verso 5, versión Reina Valera 1960 dice: según el pacto que hice con vosotros, en ese lugar está el cambio. Cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Qué dice? Según el pacto que hice con vosotros. ¿Pacto? Veamos que, Dios hizo pacto, sí, pero habla de pacto ahí. ¿Qué dice el Textus Receptus? La palabra que concerté con vosotros en vuestra salida de Egipto, y mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Sí, Dios le declaró algo, pero no habla de pacto. Entonces, ¿qué hacen? Se cambian las palabras y al final termina habiendo un pacto donde solamente hay un mensaje de Dios sobre las cosas. Claro, va a ser muy difícil tratar el tema así y hablar lo que Dios quiere, ¿no? Zacarías capítulo 3, verso 8, versión Reina Valera 1960. Aquí está la conexión de Apocalipsis 11, los dos testigos, con Zacarías, la profecía de Zacarías. ¿Qué hicieron ellos? Afuera eso. Veámoslo. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Esa es la oración. Porque son varones simbólicos. He aquí que yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Qué dice ahí donde dice? Porque son varones simbólicos. Textus Receptus dice, porque son varones de prodigio. Eso es lo que son los dos testigos en Jerusalén, de Apocalipsis 11. Varones de prodigio. ¿Qué hicieron? Varones simbólicos. Chao, eliminado el testimonio. ¿Le gusta esa Biblia? En donde se elimina el testimonio de Dios, donde se tapa la profecía.
Terrible. Zacarías capítulo 4, verso 14, versión Reina Valera 1960, dice: y él dijo, estos son los dos ungidos tenemos hoy, que están delante del Señor de toda la tierra. De esa misma manera menciona Apocalipsis 11. Pero ¿qué dice el Textus Receptus ahí? Estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Estos dos hijos de aceite son. Dice otra oración. Hay un objetivo ahí distinto. Quizás fuese la forma de mencionarlo en aquel momento, pero no es igual. Estos son los dos ungidos. Claro, usted lo conecta directamente allá porque así lo menciona en el Apocalipsis. Pero acá dice estos dos hijos de aceite son, como si fuese otra cosa. Así que bueno, ¿cómo va a ser para conectar, vincular? Te vinculan donde no es, te desvinculan de donde es. Muy, muy deplorable la situación. Malaquías capítulo 1, verso 4, versión Reina Valera 1960. Aquí va a escuchar una oración que nunca yo la he escuchado hasta ver el Textus Receptus. Nunca. Malaquías capítulo 1, verso 7, versión Reina Valera 1960. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? En esa oración, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Eso es un acomodamiento y un ocultamiento de lo que realmente dice allí. ¿Qué dijo Dios allí? En que decís, moriremos de hambre al servicio del Señor. Moriremos de hambre al servicio del Señor. La única manera que mueran de hambre era que sea inmundo. Y como no era inmundo, no podían morirse de hambre porque ellos comían parte de eso. Entonces, ¿qué está pasando acá? Esa oración nunca se escuché. Yo cuando leí me quedé sorprendido. Moriremos de hambre al servicio del Señor. Es como hoy, ¿vio? No hacen las cosas bien. No tienen respaldo de Dios, salvo que el diablo venga con sus cheques. Y entonces, ¿qué dice? Moriremos de hambre así. No, si usted está sirviendo fiel, puede tener su momento de prueba. Pero Dios va a cuidar y es fiel en atender a lo que es de Él. No se va a morir de hambre. Pero así dicen muchos pastores hoy porque pues están en desobediencia. Así como estaban los levitas. Los levitas eran llamados, pero llegaron a un punto tal de desobediencia muy grande. Vamos ahora a Malaquías capítulo 1, verso 12. Versión Reina Valera 1960 dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Mire, lo mejor comían los sacerdotes. ¿Cómo iban a decir eso? ¿Qué dice allí el Textus Receptus? Nuevamente dice, moriremos de hambre al servicio del Señor. Era una idea de ellos, un pensamiento de ellos, del corazón de ellos, una expresión que usaban porque no querían brindar el servicio. Malaquías capítulo 1, verso 13, versión Reina Valera 1960. Habéis además dicho, oh qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado o cojo y enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestras manos? Dice el Señor. Si usted conoce la ley de Moisés, eso está prohibido hacer. ¿Cómo iba a aceptar Dios eso? Que dice el Textus Receptus allí. Y que decís, oh, qué trabajo. Y lo desechasteis. ¿Me será acepto esto de vuestras manos? Por supuesto que no. ¿Cómo iba a aceptar Dios si eso no discriminaban nada, no obedecían la ley, hacían lo que se le ocurría? Como hacen hoy la iglesia en muchas cosas. ¿Qué va a estar Dios ahí? No. Si está siendo Él desprestigiado, ignorado y haciendo otra cosa. Malaquías capítulo 2, verso 7, versión Reina Valera 1960, dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor. ¿Mm?
es mensajero del Señor. Aquí cambiaron lo que el Señor dice para que no haya vinculación con el Apocalipsis. Entonces usted no encuentra el lugar de donde se vincula una cosa con la otra y está todo definido. Vamos a escuchar qué dice el Textus Receptus. Porque los labios del sacerdote guardan, no que han de guardar, guardan la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque ángel es del Señor de los ejércitos. El sacerdote era tipo el pastor del ministro en la iglesia evangélica. ¿Y qué es ángel? Y esta mención está aquí para vincularlo con el Apocalipsis y entender perfectamente de qué se habla allí. ¿Qué hicieron? Desconectaron. Así han hecho en toda la Biblia. En toda esta versión desconectaron todos los lugares para que se pueda interpretar por simplemente leer. No, vaya al seminario que ahí te van a... Esa es la idea, para hacerte un muñequito de ellos. Vamos a ir al último ejemplo que vamos a dar de los profetas, y con esto terminamos sobre el asunto de los profetas, mayores y menores, de los versículos modificados, de que no se va a poder predicar lo mismo ni hablar lo mismo. Malaquías capítulo 3, verso 15, versión Reina Valera 1960. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Bueno, esto es lo que piensan del ministerio de la prosperidad. Ministerio de la prosperidad le sirve al diablo. Y los evangélicos que no entienden qué es eso, dicen, ¿cómo puede ser que le vaya tan bien esto y lo otro? Tienen 2 o 3 mujeres, se separan, se vuelven a casar y Dios lo bendice. Dios no tiene nada que ver ahí. Y entonces en su corazón dice, pero ¿cómo? Esto hacen lo que quiere y Dios hasta lo prospera. No, Dios no tiene nada que ver ahí. ¿Qué es el Textus Receptus aquí? Y aún que los que hacen impiedad son prosperados, los que tentaron a Dios escaparon. Tremendo el pensamiento, ¿no? Nada más que no le son esos pensamientos, esas ideas, esas declaraciones que vemos en Malaquías y las cosas fuertes que Dios le dice, porque no estaban obedeciendo a Dios. Lo que estaban haciendo es hacer su propia voluntad, como sucede en la gran mayoría de los casos en nuestros días. Por eso vemos una situación sin palabras para definir cuando se tiene que hablar de doctrina, porque no se puede entender cómo se puede estar en ese estado tan caído. Pero tiene mucho que ver esta versión bíblica. Es una versión que no acompaña el testimonio de Dios, que desconecta, desvincula. Cuando uno lee no puede entender lo que tiene que entender allí porque está todo modificado, porque está alterado, porque las palabras que allí el Señor habló no son esas, son otras, no son similares o iguales para que uno pueda entender exactamente de la misma manera. Y entonces, ¿qué sucede? Se vuelve una confusión, se vuelve una cosa pesadísima, una cosa difícil de tratar, y llega el momento en que no estudian más la Biblia. Y cuando uno le habla de la Biblia, le explica la Biblia, le invita a estudiar, no quieren, porque no entienden nada. Porque la palabra de Dios está hecha que si tú lees con dedicación, comienza en el Génesis y llegas al Apocalipsis y vuelves a leer, va a llegar el momento en donde vas a comenzar a atar cabos, vas a comenzar a vincular. El Señor acá dijo esto, el Señor acá dijo esto, el Señor allá dice eso, y vas a comenzar a armonizar las expresiones de Dios, la palabra de Dios, y vas a entender la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Más todavía si Dios tiene un propósito ministerial, más todavía si tú vas a ser un evangelista, un pastor, un misionero, con mayor todavía virtud vas a entender. Pero ¿qué pasa? Si esto está todo desarmado, si esto está todo desvinculado, si lees una cosa que te lleva para un lado y aquello que debería vincular está para el otro, o no está. Si donde hay un versículo clave, una oración fundamental para vincular con otra cosa y juntar, armonizar y compaginar un sermón, no se puede hacer. ¿Qué vas a hablar entonces? Si no tiene forma de vincular las cosas, compaginarlas, unirlas, no hay forma. Bueno, esto es esta versión. Lamentablemente es esto.
Y quiero decirle que lamentablemente eso es lo que sucede no solamente en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la base del trabajo que sigue en el Nuevo Testamento, que es lo que vamos a seguir en la próxima audición en el momento que tratemos el Nuevo Testamento y los cambios en el Nuevo Testamento. Se ha hecho exactamente lo mismo, se ha maximizado, se ha minimizado, se ha puesto en tiempo pasado cuando era presente, se ha modificado de la manera que sea todo. Cuando Jesús habla algo a veces fuerte, está disminuido totalmente. Y así un montón de cosas. Cuando el mismo texto habla de que hay abolición de una cosa, en otro texto encontramos que van juntos. Y entonces uno que lee inteligentemente para aprender dice, pero ¿qué hago entonces? ¿Cómo? Allá lo está anulando y acá lo está aprobando. Hay versículos bíblicos que están hechos de tal manera que usted dice, pero ¿cómo? Si acá anula y ella aprueba, ¿qué es esto? Hay contradicción. Y ahí es donde el que lee para aprender de forma autodidacta termina desilusionándose porque va a terminar chocando y va a venir el que sabe cuál es el problema, pero nunca lo va a decir y te dice, no, pero te estás confundiendo en esto. Yo por eso fui al seminario, para que los expertos me enseñen, me digan esto, me diga el otro. La idea de él es mostrarse superior. Y acá tiene que ver con esto, y tenés que manejar el griego y el arameo antiguo, y también un poco de hebreo, no hace falta nada de eso si está correcto, ¿vio? Pero te dice todo eso y ¿qué hace? Desanima. Entonces, qué error, me equivoqué en esto. Me equivoqué en aquello, entendí mal, porque por ahí no está mal, yo soy el que estoy entendiendo mal, y llega el momento que tanto desánimo, tanta desilusión, que se abandona, y no es por el hecho de que deba suceder así en la persona, está tan mal escrito, está tan pata para arriba, tan dado vuelta, que ese es el efecto, no hay otro efecto. Por eso, cuando arranquemos en el Nuevo Testamento, en el momento oportuno, llegamos hasta el Antiguo Testamento esta serie, vamos a seguir en un momento, pero lo que tengo pensado en algún momento es entregar distintos tipos de estudios. Ya no comprobación ahora de versículos, porque estoy saturado ya de ese tema, es terriblemente pesado. Tratar un tema así es horrendo, es tremendamente complicado. Entonces hay cosas que estoy viendo de hace años que están mal, que no se entienden y que es necesario dar un estudio de las 70 semanas proféticas de Daniel. Hablar de la profecía, ordenar el asunto de la profecía un poco. Hay personas que son hombres y mujeres de Dios que Dios lo utiliza en la revelación, pero no entienden lo que Dios le revela. Y sin la cronología, sin las 70 semanas y sin el orden profético, lo ubican en cualquier lado. Hablan de cualquier manera, de cualquier situación, y el asunto es que tiene que estar dentro del cuadro cronológico que Dios dejó. De lo contrario, no hay forma de entenderlo, de verlo. No solamente puede ser una frustración para el que escuche esos temas sin la cronología, sino para la misma persona que tiene la revelación, porque si nadie me quiere creer, no. Si usted tiene cronología, no hay entendimiento de la cronología bíblica y de la profecía, de la escatología bíblica, no hay forma de errarle. Toda revelación, toda profecía, todo sueño, visión, experiencia tiene que adecuarse ahí, no hay forma, no hay otra. Los errores vienen cuando no hay cronología, porque entonces no hay que responda al orden, a un orden, va en cualquier lado. En cambio, la profecía, con la cronología, se ordena. Entonces hay lugares, posiciones solamente donde pueden ir. Pero es dentro de eso, o es post, o es antes. No hay otra. El resto, errores de posicionamiento, de equivocación de lugar. Bueno, entonces esa es una cosa que tengo interés en algún momento, por ahí lo haga antes de hablar los cambios en el Nuevo Testamento. También hay varias cosas que son necesarias tratar muchas veces. Cronología, aspectos de distancia, de tiempo, para que uno cuando lee la Biblia sepa más o menos en dónde está parado con relación a otra persona, y de esa manera tenga un panorama más preciso de la situación, de las cosas.
que es tan necesario, pero tan importante en el conocimiento bíblico. Sin cronología, la Biblia está escrita en algunas cosas en el Antiguo Testamento, no están en orden cronológico. Entonces usted tiene que, con la cronología, usted lo pone en el lugar para no equivocarse, para no confundir, porque está como está, y uno a veces lo tiene que ordenar cronológicamente, ponerlo en el lugar, para que las declaraciones no sea que estén desfasadas, fuera de lo que se debe comprender y uno confunda cosas. Es muy importante eso. El orden cronológico no permite el error en cuanto a la historia, en cuanto a la ubicación de las cosas y a lo que en la Biblia no está en el orden cronológico. Todas esas cosas son pensamientos que tengo para el futuro, para ir viendo, y distintos aspectos de la profecía. Hay cosas que van a pasar y el pueblo de Dios lo mezcla. Los que retienen revelaciones lo mezclan, lo confunden y no entienden en dónde van. Y esas son cosas que son fundamentales tener bien comprendida en la palabra de Dios. En el Apocalipsis se habla muchas veces de la iglesia. No solamente están las iglesias de Asia Menor, sino que también se habla durante la descripción del Apocalipsis, la narración. Hay que saber quiénes son, de quién habla y a quién se refiere. Porque si uno lo aplica como que fuese hoy, que la iglesia está ahí, que estamos todavía en ese... No, entonces está equivocado. Dios es claro en eso. Y entonces muchos se confunden. No entienden cómo van a hacer las cosas y cuando reciben una cosa lo aplican en otro lugar. Y se genera una autoconfusión. Y esos temas son los que me preocupan al escuchar muchas veces todo ese tipo de desfasaje. Fuera del orden cronológico, sin entendimiento en cuanto a esas cosas, porque las mismas personas es como un autoengaño. Lo que recibió, una vez escuché una revelación, y bueno, me tomé el tiempo de escribirle a la persona que lo recibió para decirle, mire usted, la revelación es verdadera, nadie niega su revelación, pero usted no la está aplicando a donde va. Usted le da una aplicación de entendimiento a esa revelación fuera del orden cronológico que Dios dice. Como consecuencia, usted está errando en la aplicación. Es una revelación verdadera, es una revelación de lo que va a pasar. El Señor le dio esa bendición de mostrarle las cosas, pero usted lo lleva a un lugar en donde no corresponde a la iglesia fiel. La iglesia fiel no va a estar ahí. Los infieles sí. Los infieles y los apóstatas se van a quedar a ese periodo, pero la iglesia fiel no, y eso hay que separarlo y diferenciarlo. La iglesia fiel se va en el arrebatamiento y después ocurre eso. Y a lo que usted le han mostrado es después del arrebatamiento. Eso no es de los fieles, ese no es en el periodo de la iglesia, ese es en el periodo del anticristo, de la bestia, y eso es en el Apocalipsis. Si usted no lo ubica correctamente, debe entender esas diferencias. Bien, nunca me contestó, pero le escribí. Porque hay cosas, digamos, que las personas no se dan cuenta y como reciben revelación, no aceptan a veces corrección o explicación o que le digan cómo son las cosas. Y bueno, eso es lo único que puedo hacer por ella, por esta persona. Le escribí y así otros tantos casos que suele haber, que son hombres de Dios, son mujeres de Dios, son revelaciones verdaderas. Son personas que tienen dones extraordinarios, pero no le falta ese detalle de la ubicación cronológica para entregarlo exactamente como corresponde dentro de la revelación de Dios. Porque Dios reveló y entregó su palabra para que sea el testimonio de lo genuino. Es lo principal. Lo otro se ordena dentro de eso. Dentro de eso, revelado es lo que uno tiene que acomodarlo. Dentro del tiempo establecido por Dios. No puede ir en cualquier lado. No puede ser así. Aparte que Dios es ordenado y es claro en la revelación. Pero sucede que, bueno, hay esos inconvenientes y hay temas de esto y hay doctrinas, cuestiones que tienen que ver con la enseñanza, con doctrina, con malos entendimientos que hay. Mucho tiene que ver con la Biblia que se usa, la versión que está totalmente aniquilada. Otra vez se tiene que ver con la enseñanza falsa de las denominaciones y organizaciones que le enseñan mal para beneficio de los pastores, mal.
que mantienen errores voluntarios y que hacen un par de cosas que hacerle entender a los hermanos o lo hace así o así. Hay casos en donde hoy en día muchos hombres que entienden que tienen enormes talentos dentro de la obra de Dios están cometiendo gravísimos delitos porque ellos entienden que ciertas doctrinas son de tal manera, como en el caso del adulterio matrimonial. No lo toman como tal y están cometiendo adulterio matrimonial. Y aún esta versión, la versión Reina Valera 1960, aún con esa tan cambiada como esta, se puede enseñar correctamente eso. Pero, ¿qué hacen? Viven una realidad distinta. Pero bueno, eso lo vamos a ver en los próximos programas. O sea que después de este programa pueden aparecer no el Nuevo Testamento, con los cambios que hay desde los evangelios, los epístolas, hechos de los apóstoles, o el Apocalipsis, sino que vamos a dar otro tipo de cosas, probablemente doctrina, profecía, la semana 70 de Daniel, las 70 semanas proféticas de Daniel, y después de eso retomemos con los cambios en la Biblia meticulosamente, para que se vea usted cómo direccionaron las cosas, cómo hicieron lo mismo que en el Antiguo Testamento. La doctrina queda totalmente dañada con todo lo que han hecho. Lo que Dios ordenó y el testimonio del Evangelio queda totalmente dañado. Pero vamos a verlo, que eso es importante. Bueno, Dios le bendiga a todos. Nos vemos en la próxima audición, si Dios así lo permite. Hasta entonces.